Bien, estamos listos ya, hermanos, aquí un domingo más, aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí desde Cartago. Hoy es domingo 20, ¿qué? ¿De febrero? 21 ya. O sea, ya dentro de 8 días es el último domingo de febrero. Esto va caminando tremendamente. Así es que estamos listos ya. Ya tenemos el mensaje, la palabra de Dios ya está lista, la iglesia está lista, usted ahí en el video espero que esté listo. Lo único que nos resta es disponernos con todo nuestro ser para recibir ese consejo. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos a la palabra, busquen sus Biblias, el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 17, ¿no? Efesios 5, 17. Si ya lo tienen listo, me dicen un amén ahí para que. Ahí usted en el video también busque Efesios 5, 17. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor en Efesios 5, 17. Es más, voy a leamos desde el 15 para que llevemos un mismo hilo, ¿no? Desde el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que vamos a tener la oportunidad de compartir, de escuchar, de recibir, de asimilar, de poder ponerla en práctica, Señor. Gracias por ella, Señor. Nos disponemos, Señor, a recibirla. Una bendición especial para cada hermano, cada familia aquí representada, cada persona a través del video que nos acompaña, Señor, que no les voy a decir que esta palabra sea de bendición, porque la bendición está asegurada. Lo que sí espero es que cada uno pelee por esa bendición. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya estamos acomodados, ya todos están sentaditos, ya los chicos se fueron a la escuelita. Así es que vamos a empezar con el mensaje que tenemos para hoy. Acabamos de leer un pasaje que hace parte de un capítulo que, si usted ve ahí en el capítulo 5 de Efesios, dice: andad como hijos de luz, ¿cierto? Todos estamos ahí. Andad como hijos de luz. Ahorita más adelante lo vamos a desarrollar, pero quería hacer referencia a eso. Generalmente nosotros con regularidad escuchamos hablar del Espíritu Santo, o sea, es algo que hace parte del lenguaje nuestro como cristianos, ¿no? Generalmente hablamos de los dones del Espíritu, hablamos de las manifestaciones del Espíritu, del mover del Espíritu, la llenura del Espíritu, ¿cierto? Todas esas cosas se escuchan. Pero uno se preguntará: ¿y qué tanto conocemos nosotros del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu de Dios? ¿Qué tanto la conocemos, no? Porque casi que la palabra en sí, usted sabe que la palabra se divide en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el epicentro de todo? ¿Quién? Dios Padre, ¿cierto que sí? Dios Padre, generalmente así. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién? Jesús, Dios Hijo, ¿cierto que sí? Entonces, como que en ellos dos se centra todo, y el Espíritu Santo sabemos que está ahí, porque el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre, ¿no? Dice que cuando no existía nada y en la tierra no había nada, dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Entonces, obviamente, usted dirá: pastor, pero es que eso es lógico porque siempre ha estado, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero bueno, en el Antiguo Testamento siempre ha estado el Espíritu Santo ahí. Lo que pasa es que recuerde que el trato de Dios con sus siervos o con su pueblo en el Antiguo Pacto era muy diferente al que tiene ahora. En el Antiguo Testamento usted veía que el Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios, hacía lo que tenía que hacer y volvía y se iba, ¿no? Por eso usted lee que dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y el Espíritu de Dios vino sobre, ¿cierto así? Ahora, después de la venida del Señor y con todo eso, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y un privilegio, que es
Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, cualquiera dirá, qué caché, ¿no? Qué privilegio, pero acompañe de eso con qué responsabilidad. Amén. Pero el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí. Pero es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos quién es el Espíritu de Dios. O sea, quién es, cuál es su función, tanto a nivel general para el mundo entero como a nivel de los creyentes. Eso son cosas que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Entonces, empecemos por ahí unas pinceladas nada más. No es, sí queremos hablar del Espíritu de Dios, porque acuérdese, hemos estado hablando mucho de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. Hemos hablado varios domingos sobre lo que el Señor nos ha dejado, tanto en el Sermón del Monte como en varias enseñanzas que Él nos ha dado. Entonces, hablemos un poquito hoy del Espíritu Santo, ¿no? Que es igual de importante. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Si a uno le preguntaran, si a usted le preguntaran, a usted en el video, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la primera respuesta que uno daría? El Espíritu Santo es Dios. Por ahí habría que empezar, ¿no? No, yo sé que hay otras respuestas que son válidas, que uno podría decir, sí, es que el Espíritu Santo es el Consolador, todo eso que conocemos, pero el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿dónde está eso? Bueno, hay un pasaje que está en Hechos 5:9, donde, ¿se acuerdan el pleito que tuvo Ananías y Zafira ahí con Pedro? ¿Se acuerdan? O con los apóstoles ahí, que ellos iban a vender una propiedad, todo eso que ustedes seguro conocen, porque ustedes son así para leer la palabra. Nadie dijo amén, pero bueno, yo espero que sí, ¿ah? Entonces, esa historia de Ananías y Zafira que engañaron, entonces Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Le dijo, ustedes han engañado al Espíritu de Dios, ustedes engañaron a Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios es Dios. Por ahí tenemos que empezar. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más es el Espíritu Santo? Es una persona, pero hay gente que uno podría decir, es que a veces uno se le va a decir, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cierto que sí? Pero no sería como muy correcto decir que es la tercera persona, porque en la Trinidad no es que haya un orden de importancia, no es que el Padre es más importante que el Hijo y el Hijo es más importante que el Espíritu Santo y que ese es el primero, el segundo y el tercero, porque ahí no hay orden. ¿Por qué? Porque todos son Dios. Uno podría decir mejor, es una de las tres manifestaciones de la persona de Dios. Queda mejor, ¿cierto que sí? Entonces, eso también está escrito, eso está en 1 Juan 5:7, cuando el Señor decía que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son testigos, los ponía como testigos, ¿no? Entonces ahí está la Trinidad. Y también en el bautizo del Señor usted sabe que vino una voz del cielo, Dios Padre, que dijo, ahí está mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo bajó como una paloma, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la Trinidad. Entonces es una de las tres manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Qué más podríamos decir? Lo que dijeron ahorita, es una persona, no es una fuerza, como sí dicen algunas religiones, algunas corrientes, ¿no? Que el Espíritu de Dios no es Dios, que es la manifestación del poder de Dios. No es correcto eso. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Eso lo tenemos que tener completamente claro, porque cuando el Señor nos lo dejó, Él dijo, les voy a mandar a alguien, no dijo, les voy a mandar un poder, una fuerza, les voy a mandar a alguien que los guíe, que les muestre lo mío, que les dé testimonio, ¿me entiende? Entonces es una persona. También obviamente en Efesios 4:30 sabemos que tiene emociones, porque dice que no contristemos al Espíritu, lo hemos visto varias veces. En 1 Corintios 12:8 dice que Él reparte los dones a quien quiere, o sea que tiene voluntad. Y en 1 Corintios 2:11 dice que Él tiene memoria o tiene intelecto, porque dice la palabra que ¿quién conoce lo más íntimo del ser humano si no es su espíritu? ¿Y quién conoce lo más íntimo de Dios si no es el Espíritu de Dios? Entonces tiene intelecto, tiene conocimiento, entonces tiene todos los elementos que lo hacen una persona. Amén, hermanos. Entonces ya por ahí sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿no? Es Dios, es una de las tres manifestaciones de la persona de Dios. Es una persona porque tiene todas las cualidades que hacen que algo sea una persona. Lo tenemos, ¿no? Pero son pinceladas nada más que las sabemos, pero es bueno que nosotros las refresquemos, ¿no? ¿En qué momento nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿En qué momento? Cuando nacemos de nuevo, ¿no? Todos lo sabemos, todos la pegaron, 10 para todos, en el nuevo nacimiento, ¿no? Y le leo nada más el versículo que está en Efesios 1:13, dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque recuerde que la fe viene
Por el oír, ¿no? ¿Y cuál es la palabra de verdad? ¿Quién dijo, yo soy la verdad? Cristo. Entonces la palabra de verdad, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque no es lo mismo escuchar que creer, ¿no? Acuerde que hay mucha gente que escucha la palabra, pero el escucharla no es suficiente, hay que escucharla y hay que creerla, ¿no? Entonces, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice que en el momento en que nosotros hemos escuchado la palabra y creemos en ella para salvación, es decir, escuchamos por fe, creemos que hay un Dios al que le hemos ofendido y nos arrepentimos y todo el nuevo nacimiento, en ese momento dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, este versículo también se usa mucho erróneamente entre aquellas corrientes que dicen que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, ¿por qué? Porque nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y lo que se sella no se rompe. ¿Me entiende? Eso no es lo que dice ahí. O sea, ¿qué papel tiene un sello? A ver, si yo hago un negocio con Melissa, digo, sí, Melissa, me caes bien y todo, pero pongámosle un sello a eso, porque si ella tiene una empresa, ¿no? Avisa que cuando uno tiene una empresa uno dice, sí, pero es que eso no trae el sello. ¿Cierto? Entonces, ¿el sello qué es? Es como una prenda de garantía, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que dice ahí de las arras. Cuando yo les digo a ustedes las arras, ¿qué es lo primero que piensan? Anillos, ¿no? Acuérdense cuando una pareja se va a casar, dice, ¿quién trajo las arras? Los anillos. ¿Por qué? Porque son señales de ¿qué? De compromiso, de alianza. Entonces, cuando el Señor dice, yo me voy a ir, voy a venir por ustedes, voy a ir a preparar morada, pero mientras tanto les dejo al Espíritu como sello de esa promesa, ¿no? Como respaldo, como garantía. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuándo viene eso? En el momento en que cada uno le entrega su vida a Cristo, en el nuevo nacimiento. Entonces ya sabemos quién es, cuándo lo recibimos. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el mundo en general? No en nosotros, sino en general. Bueno, Juan 16:7 dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, ¿no? Convence al mundo de pecado. Eso a nivel general, ¿no? A nivel general. Ahora, a nivel personal, para cada uno de nosotros también tiene sus funciones. Hay varias, muchísimas, pero le voy a decir rápidamente porque estamos haciendo un repaso de algo que ya nosotros deberíamos saber, ¿no? Por ejemplo, Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo nos da a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, nos da testimonio de nuestra salvación. Juan 16:13 dice que nos guía para conocer y obedecer la verdad de Dios, porque dice que nos guía a toda verdad. Amén. Hechos 1:8 nos capacita para servirle al Señor. ¿Se acuerdan cuando decían, y cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, entonces ustedes me serán testigos en Judea y en todos lados? ¿Se acuerdan? Entonces nos capacita para servir al Señor, ¿no? Romanos 8:26 le da poder a nuestras oraciones. O sea, a veces no sabemos ni qué pedir y todo, pero dice que el Espíritu Santo nos guía hasta para eso, hasta para direccionar nuestras oraciones, ¿no? Juan 14:26 nos ayuda a recordar las palabras del Señor a nuestro corazón. Es una de las funciones del Espíritu Santo, no solamente darnos testimonio de que todo lo que está aquí es verdad, sino a recordarnos todo lo que el Señor nos enseñó por medio de su palabra, ¿no? Bueno, ya leímos que obviamente sirve como prenda de garantía, como las arras de nuestra redención. En Juan 3, del 3 al 6, ¿quién me dice Juan 3, del 3 al 6, ¿a qué se refiere? Juan 3:3. Nicodemo, el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces Juan 3, del 3 al 6, dice que el Espíritu Santo produce en nosotros ¿qué? La regeneración, la restauración. Cuando nos dice, en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, estamos capacitados ¿para qué? Para ver el reino de Dios. Nacemos de nuevo, comienza a formarse una nueva criatura en nosotros, entonces comienza un proceso de ¿qué? De regeneración. Acuérdense que la regeneración, obviamente la regeneración es cuando uno se ha degenerado, entonces uno comienza ¿a qué? A regenerarse, ¿no? ¿Se acuerdan de lo de la degeneración? Que es cuando uno comienza a dar frutos por lo cual no ha sido creado. Entonces, si usted, uno o una planta, lo que sea, da un fruto diferente para lo cual fue creado, se degeneró. Lo que pasa es que cuando uno habla de degenerado, si yo les dijera a ustedes, ¿quiénes de aquí han sido degenerados? Nadie levanta la mano, ¿no? Porque todo el mundo lo asocia con cosas, wow, pervertido, sexual, viejo verde, tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué es algo degenerado? Algo que ha dado fruto diferente para lo cual ha sido creado. Nosotros obviamente
no nacimos para ser malos padres, malos hijos, malos hermanos, malos amigos, no nacimos para eso, pero aún así lo hacemos. Entonces estamos dando frutos diferentes, entonces nos degeneramos, entonces es necesario que ocurra en nosotros una transformación que nos regenere, que nos restaure, o sea, que ponga las cosas en su estado original, ¿no? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, ¿estamos, no, hermanos? Y obviamente una función súper importante cuando el Señor dijo, ustedes no van a estar solos, van a tener a alguien que va a estar con ustedes, ¿hasta cuándo? Por siempre, ¿eh? Entonces, ¿va a estar con nosotros? Por siempre. Entonces, algunas de las funciones del Espíritu Santo, a nivel general, a nivel de nosotros, cuando lo recibimos, quién es, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando, ¿no? Aquí en la iglesia de Efesios 4:23, no solamente en Cartago, sino en Pavas, en general, la línea de la iglesia, a nosotros se nos acusa constantemente de que somos una iglesia que limita el mover del Espíritu, que cohíbe al Espíritu. O sea, no tener tanto poder como para eso tampoco, ¿ah? ¿Entiende por qué? Porque usted no ve ningún tipo de manifestaciones raras aquí, ¿no? De hecho, aquí ha venido gente a la iglesia y se ha ido porque dice, en esa iglesia no hay unción, ahí no hay mover. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no se ven las cosas que se venden como mover, ¿no? Y ya que me metí en eso del mover, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero esa es una de las acusaciones que siempre hemos tenido aquí, de que cohibimos los dones del Espíritu. Aquí no es que no creamos en los dones del Espíritu, creemos, claro, por cierto, que existen los dones, pero también somos conscientes de que hay mucha imitación, de que hay mucha manipulación, ¿me entiende? Entonces, estamos en contra de eso, no promovemos eso. Sí sabemos que Dios es soberano y puede hacer lo que quiera, pero también sabemos que hay mucha manipulación y hay mucha imitación, ¿no? Entonces, obviamente eso, por eso es que nos acusan de eso, ¿no? Pero eso lo tenemos completamente claro. Y lo que está claro es que sí creemos en los dones del Espíritu, pero no nos sentimos con tanto poder, pues, como para prohibirle al Espíritu Santo que no actúe, ¿no? El Espíritu Santo, como lo vimos ahora, es una persona, tiene voluntad propia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, como les hablé de eso del mover, porque ¿qué es el mover del Espíritu para la gente hoy en día? Lo que ya conocemos, ¿no? Que la gente, obviamente, la risa santa, ¿acuerdan de la risa santa? Que comienzan a reírse y nadie sabe por qué se ríen. Comienzan a hablar en lenguas, todo el mundo habla en lenguas y todo eso, aunque no haya intérprete, pero todo el mundo habla en lenguas. La gente se tira al piso, los soplan y se van de para atrás y todo eso. Entonces la gente sale contentísima de la iglesia y dice, wow, qué mover hubo hoy en el culto. Entonces, como nada de eso hay aquí, entonces dice, aquí no hay mover, ¿no? ¿Cierto, no? Pero bueno, eso no nos inquieta para nada esa parte, ¿no? Porque eso, ¿para qué lo hacen? Obviamente para llenar las iglesias. Ahora usted dirá, pastor, ¿y no es bueno que las iglesias estén llenas? Sí, pero no de esa manera. Si lo que le llama la atención a la gente, lo que les motiva, no es la palabra, no nos interesa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando la casa de Pedro se llenaba, que no cabía nadie? ¿Saben por qué se llenaba? Porque la gente sabía que Jesús estaba ahí y que Él estaba predicando su palabra. Entonces son las dos cosas que necesitan, nada más: la presencia de Jesús y que se predique la palabra. Si esas dos cosas no atraen a la gente, pues no nos interesa, ¿entienden? No nos interesa llenar esto de personas que vengan aquí a ver quién se mueve más hoy o quién vuela por los techos y todo eso. Eso no nos interesa, ¿no? Pero ese es el mover que la gente conoce, ¿no? El mover. La última moda era eso de que si usted no hablaba en lenguas, usted no tenía el Espíritu de Dios. Entonces yo pregunto, ¿Jesús habló en lenguas? No. ¿Los apóstoles hablaban en lenguas? No. ¿Para qué? Pablo podría hablar en lenguas, pero ¿sabe qué decía Pablo? Yo prefiero decir 10 o 20 palabras que la gente me entienda y no decir 1000 palabras que nadie me entienda. ¿Para qué? Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque una de las advertencias que el Señor nos hace es que nosotros obviamente no nos dejemos engañar, ¿no? Primera de Corintios 14:40, hermanos, dice que todo en la iglesia debe hacerse ¿con qué? Con orden. ¿Amén o no? Con orden y decentemente, dice, y en esos moveres del Espíritu lo que menos vemos es orden, y decencia menos todavía, ¿no? Porque se escoge a quién se empuja, ¿no? Y si alguien, ojo, los que han estado en esas situaciones saben, yo no he estado en esas situaciones, pues yo les he contado que yo soy nacido en Efesios, criado en Efesios, alimentado en Efesios, entonces no tengo muchas experiencias de esas, pero uno lo ve, ¿no? Entonces cuando una persona no se cae, ¿qué es lo que le dicen? Está endemoniado. Ese está endemoniado, no se quiso caer.
¿cierto? Ustedes saben de qué les hablo, ustedes tienen más experiencia que yo que eso. Pero bueno, eso es todo lo que se ve en cuanto al mover del Espíritu, el ser, la llenura de lo que vamos a estar hablando hoy. La gente asocia la llenura del Espíritu ¿con qué? Con emociones, con sentir, con sudar. Yo, ¿no me acuerdo cuando yo recién estaba empezando en el cristianismo? Yo les conté una vez que nosotros íbamos los miércoles a Pavas al discipulado de noche. Entonces, como yo trabajaba, todavía trabajo, ¿ah? Entonces, cuando yo llegaba ya estaba la luz apagada. Ya estaba la luz apagada. Entonces, uno llegaba y se postraba, uno ahí en el suelo. Y una vez yo me postré y yo sentí un escalofrío por el brazo. Así, y dije, wow, la llenura del Espíritu, ¿cierto? Bueno, cuando prendieron la luz, me había postrado en un charco. ¿Me entiende? Entonces, la gente cree que la llenura es eso. Sentir emociones, sentir escalofríos y todo eso, las emociones. Recuerden, nuestro cristianismo no puede ser controlado, ¿por qué? Por emociones. ¿Por qué? Porque las emociones pasan. Y cuando las emociones se van, se va la motivación. Y si se va la motivación, viene el desánimo. Y todo lo que sabemos del desánimo, de la queja, el reniego. Y eso termina, ¿por qué? Por la gente irse, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia no enseña que nuestro cristianismo dependa de lo que sintamos. En ningún lado de la Biblia dice eso, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Toda persona que se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, recibe el Espíritu de Dios. Es lo que enseña, ¿cierto que sí? ¿Y lo recibe por partes? No, lo recibe completo. Entonces, por eso, todas esas cosas que usted ve que reciba el Espíritu, ¿para qué voy a recibir si yo ya lo recibí completo? Y además, el Espíritu Santo de Dios, ¿usted cree que el Espíritu Santo de Dios va a andar por los pasillos esperando que un pastor le diga, entre esa persona? En Jorito no, porque me cae mal. Hey, en Luis sí, en Álvaro también. Marquitos, dejémoslo para dentro de 8 días. ¿Usted cree que eso raya en lo ridículo, o no? Pero eso es lo que la gente cree, ¿no? Pero no solamente cree, sino que es lo que a la gente le gusta. Esos son los moveres del Espíritu que se ve ahí. Pero bueno, eso ya son cosas que ustedes saben. A veces hasta cansa, no cansa, sino que da tristeza. Entonces, mejor a veces uno echa uno que otro chiste ahí porque es mejor reír que llorar, ¿no? Pero volvamos a lo que nos interesa, que estamos leyendo ahí en Efesios 5:17, que les decía yo que ese pasaje que leímos hace parte de todo un mensaje, ¿no? Que Pablo le está dando a la iglesia de Éfeso. Dice, andad como hijos de luz, donde viene una serie de recomendaciones, y eso viene antecedido. Si usted se va más atrás, al capítulo 4, hay una parte que dice, la nueva vida en Cristo, ¿no? Son recomendaciones que Pablo le está dando a la iglesia porque se supone que ya está hablando del nuevo nacimiento, de que hay que despojarse, Efesios 4:22, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, la nueva vida en Cristo, ustedes no han aprendido así. Entonces, miren, por ejemplo, en el capítulo 5, tenemos ahí en el capítulo 5 de lo que estábamos leyendo, las recomendaciones que Pablo le da a la iglesia. Por ejemplo, el 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Recomendaciones, ¿ah? En el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, por ejemplo, usted que está en el video, si usted va a una iglesia de esas que practican esas cosas, mire la advertencia, no de Pablo a la iglesia, sino de Dios ¿a quién? A nosotros. Dice, no se dejen engañar por esas cosas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿qué? Anden como hijos de luz. Entonces, si ahora son hijos de luz, ¿para qué siguen andando en esas cosas que pertenecen a las tinieblas, no? Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén, hermanos. Más abajo en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es andar con diligencia? Con responsabilidad, con juicio, o sea, ser personas de buen pensar, ¿cierto? Diligencia, ser responsables. Porque dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo me atrevería a decir, los días son cada vez más malos, ¿no? Entonces, por tanto, dice en el versículo 17, ahora sí, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, lo primero que dice es, no sean insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Lo mismo, ¿no? Una persona irresponsable, una persona que actúa de una manera alocada, sin juicio, sin análisis. ¿Qué es lo contrario de insensato? Él lo dice,
sino más bien que sean, ¿qué? Entendidos. O sea, para estar en las cosas de Dios, hermanos, hay que ser una persona entendida. Porque no nos basta con conocer nada más, sino que hay que ser entendido. Por eso es que el Señor dice que Él está desde los cielos buscando, ¿qué? Un entendido, o entendidos que, ¿qué pasa? Que lo estén buscando. Buscar al Señor es para los entendidos, no es para cualquiera, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, yo conozco más de un bruto que busca al Señor, pero ¿lo buscan para qué? Para que le resuelva un problema, amén, porque para eso lo buscan. Y cuando el problema es resuelto, se acabó la necesidad de Dios. Por eso es que Dios no es un Dios para resolver problemas, sino para cambiar vidas. Cuando una persona le llega a usted con un problema, usted diga, pero ¿tú qué quieres? Porque cada uno de nosotros está en capacidad de aconsejar, de consolar, amén. Así como hemos sido consolados, podemos consolar a otros. Dar un consejo a la luz de la palabra no es solo para un pastor, un líder, un evangelista. Cualquiera de nosotros está en capacidad de hacerlo, ¿no? Cuando alguien le llega a usted con un problema, usted le dice, mira, yo te puedo dar un consejo a la luz de la palabra, pero contame, ¿tú quieres resolver tu problema o quieres cambiar de vida? Porque el interés de Dios no es resolver tus problemas, es que tú cambies de vida. Hoy resuelves ese problema, mañana te sale otro, hasta que no cambies de vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, consejo de Pablo ahí es, no sean insensatos, no sean irresponsables, sino que más bien sean entendidos. ¿Entendidos de qué? De la voluntad del Señor. Entonces, para eso hay que buscarla. Para yo entender la voluntad del Señor tengo que conocerla, y para conocerla tengo que buscarla, ¿no? En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Ahí quería detenerme un poquito, porque obviamente esta prédica se llama la llenura del Espíritu, que queremos hablar de eso. ¿Qué es la llenura del Espíritu, no? ¿A qué se refería Pablo cuando hacía esa analogía o esa semejanza, ese paralelo de que no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu de Dios? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es curioso, ¿ah? Pero bueno, vamos a verlo ahorita. Entonces, obviamente, cuando él utiliza ese paralelo natural, no es que está diciendo solamente, es malo tomar vino, va mucho más allá de eso. Es un paralelo que está utilizando con un lenguaje que conocemos para que nosotros vayamos a captar un mensaje espiritual que está ahí oculto, ¿no? Recuerda, ese era el mismo objetivo de las parábolas, ¿no? Las parábolas mostraban una historia natural que traían ahí escondido un mensaje espiritual, ¿no? Entonces, primero hablemos de la llenura, ¿no? ¿Qué significa la palabra lleno? ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo les digo lleno? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo? Que está copado, ¿no? Por ejemplo, no te diríamos, este salón está lleno, uno diría, ya no cabe nadie más. ¿Cierto que sí? Ahora, pensando en llenura del Espíritu, ¿ustedes creen que uno algún día esté lo suficientemente lleno como para que no le quepa ya nada más del Espíritu? No tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlo por ese lado, ¿no? Entonces, no está hablando de una llenura física, está hablando de otro tipo de llenura. Eso es como cuando uno habla de llenura, la llenura tiene dos significados. Por un lado, usted busca en el diccionario llenura y dice pesadez del estómago. Esa no nos sirve, esa no es, ¿cierto que no? Hay otras definiciones de llenura que tienen que ver con abundancia, plenitud, que ocupa todo un espacio. Pero es un espacio, ahorita lo vamos a ver, que no es físico propiamente, ¿no? Hay dos versículos que nos pueden ayudar a eso, que está en Juan 12:3. ¿Ustedes se acuerdan cuando María llegó y ungió los pies del Señor y llevó un perfume caro? ¿Se acuerdan que le hicieron el reclamo al Señor, que le dijeron, mira, pero ese perfume tan caro, con ese perfume hubiéramos podido venderlo y darle de comer a los pobres? ¿Se acuerdan? Entonces que el Señor le dijo, y a los pobres siempre lo van a tener, a mí no. Entonces después le dijo, guárdalo para mi entierro. Pero lo que les quería decir es que el perfume que derramó María, dice ahí una frase que dice que llenó toda la casa donde ellos estaban. Llenó toda la casa. Ahora ustedes dirán, wow, toda la casa se llenó de perfume. Pero ¿el perfume qué es? Es una esencia, ¿no? Es una fragancia. Entonces es como que yo riego un perfume aquí, yo digo, es que ya no cabe más. No, si a medida que vaya echando eso se va haciendo el olor más fuerte y todo eso, pero es algo que no tiene un tope, ¿cierto, no? Y está hablando de una llenura diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Hechos 2:2, allá en la llegada del Espíritu Santo, que dice que vino como un viento recio que llenó toda la casa donde ellos estaban. Ahora, ¿cómo llena uno una casa de viento? Difícil, ¿eh? Entonces es un sentido figurado, ¿no? Esa es la misma llenura que se usa cuando hablamos de la llenura del Espíritu, ¿no? Entonces, hermanos,
está hablando de otra cosa, no estamos hablando de recibir por partes, de que ya no podemos, como les dije ahorita, uno no recibe una porción del Espíritu, uno recibe a plenitud. Cuando una persona viene a habitar en la casa de uno, no viene por partes, ¿cierto? ¿No? Mañana voy a tu casa, Marquitos, pero hoy llega a los pies y el brazo, y mañana llega a la cabeza. No. Si yo llego a morar a la casa de Marquitos, yo llego completo, ¿cierto que sí? No por partes. Entonces, por eso es que le voy a dar una porción del Espíritu, le dicen a uno, y la gente contenta. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Me dieron una porción. ¿Cuánto me quedará faltando para completar? ¿Me entienden? Entonces, esa es la ignorancia del vocabulario que se ve, ¿no? Entonces, es ese tipo de llenura de la que queremos hablar, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el vino? Con embriagarse y todo ese asunto, ¿no? Vamos a verlo, es algo bien interesante, ¿no? Vea, en el mundo pagano, por lo general había una costumbre de que para que la gente tuviera contacto con sus dioses, había que o emborracharse o drogarse. Porque entre más quitara uno de su consciente, más posibilidades había de acercarse a sus dioses, ¿no? Por eso los romanos, ellos organizaban constantemente, yo por aquí que lo anoté, los romanos, algo que se llamaban los bacanales. ¿Han oído hablar de los bacanales? Era una cantidad de fiestas en honor al dios Baco, pero eran unas fiestas con unas orgías increíbles y unas borracheras tremendas, porque supuestamente eso les acercaba a sus dioses, ¿no? En las tribus nativas de algunos, por eso usted ve a los indios en las películas que dice, vamos a hablar con los dioses, y lo primero que sacan es la pipa, ¿no? Y comienza todo el mundo a pasarse la pipa de uno al otro, y entre más se eleven, más cerca están de los dioses, ¿cierto? Hace unos años salió una película que se llamaba Noé, una versión de Hollywood. Las últimas versiones de Hollywood que han salido bíblicas, de bíblica no tienen nada, ¿no? ¿Acuerda que salió una del Éxodo, donde Moisés cae y se ahoga pasando el Mar Rojo, y que no tenía báculo, sino que tenía una espada que parecía He-Man? O sea, unas cosas súper raras. Ahora, si una persona no conoce nada de la Biblia, se traga eso y cree que esa es la historia. En el caso de Noé fue lo mismo, una cantidad de cosas, pero lo que quería rescatar es que en esa película Noé, para comunicarse con Dios, yo no sé qué era lo que se metía, man, pero el hombre se elevaba y volaba y toda esa vaina, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso es pagano. Entonces, había esa costumbre de embriagarse y todas esas cosas que para acercarse. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es, esa no es la forma de acercarse a Dios, eso no es. La única forma de acercarse a Dios es ¿qué? Por medio del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, dejen eso son cosas paganas, eso no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, ubíquese usted en una persona ebria, una persona que está embriagada, ya sea con vino o con lo que sea, ¿no? Que dicen que las borracheras con vino son las peores, ¿no? Eso dicen, ¿ah? Me han contado. Pero bueno, entonces, cuando una persona está ebria, generalmente está influenciada por el alcohol que corre por sus venas, ¿cierto que sí? Entonces, no está en sus cabalidades, como dicen los buenos abogados, no está en uso de sus facultades ni físicas ni mentales. ¿Han visto eso en los poderes? Cuando uno firma, eso le pasa a un ebrio, ¿no? Entonces, por eso una persona que está controlada por los efectos del alcohol, piensa, habla y actúa de una manera incoherente, ¿no? Piensa tonteras, ¿cierto que sí? Piensa una cantidad de cosas incoherentes, habla pero una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Por eso es que usted ve a veces personas que se emborrachan y les da por llamar a exnovias a las 2 o 3 de la mañana. Nadie dijo amén, pero bueno. En estos días me contaba mi hijo que ellos están yendo a un gimnasio, entonces había que llamar por teléfono para reservar el gimnasio, porque ahorita es así también, ¿no? Y tuvieron que quitar eso, ¿saben por qué? Porque al muchacho le cogían de llamar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, gente borracha, decirle, mañana está abierto el gimnasio, que necesito ir a hacer ejercicio, a las 1, 2 de la mañana. Eso hace una persona ebria, ¿no? Habla tonteras, o habla cosas que si estuviera en su sano juicio nunca lo diría, y actúa peor. Una persona que nunca baila se emborracha y usted lo ve bailando ahí, haciendo de todo. Nunca canta y canta, pero hasta de todo, ¿no? Los borrachos son los mejores amigos, defienden a todo mundo, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque están bajo los efectos del alcohol. Piensan, hablan y actúan influenciados, ¿por qué? Por lo que corre por sus venas, que es alcohol. Amén. Hagamos ese paralelo acá. Una persona que tiene llenura del Espíritu Santo piensa, habla y actúa influenciado, ¿por qué? Por el Espíritu
por el Espíritu Santo que mora en él. ¿Amén o no? Ese es el único paralelo que hay espiritual. Entonces lo que dice Pablo ahí es, sean llenos del Espíritu, que sea el Espíritu, que tengan esa llenura, o sea, que los cope, que los controle, que todo lo que ustedes hagan sea en línea a lo que es Él, porque Él es el que manda ahí. Él es el que les dice qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hablar. Pero no es por arte de magia tampoco, porque recuerde, toda la persona que le ha entregado su vida a Cristo tiene el Espíritu de Dios. ¿Amén o no? Pero no todo cristiano es controlado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo le entrego mi vida a Cristo, yo estoy aquí en el reino natural, le entrego mi vida al Señor, paso a ser un cristiano carnal, tengo el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu, ¿qué necesita? ¿Cuál es el arma del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. Si no tengo palabra de Dios en mi mente, el Espíritu Santo no tiene espada, no tiene con qué trabajar. Entonces, yo, aunque tengo el Espíritu de Dios ahí, Él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la información que tengo en mi mente es de allá todavía. Soy un cristiano carnal, ¿no? ¿Y qué pasa? El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Es un principio que conocemos, ¿no? Entonces, no crea que porque usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede decir que usted es controlado por el Espíritu de Dios. Usted tiene que darle las herramientas para que Él trabaje, tiene que meterse a la palabra, tiene que renovar su mente. ¿Amén o no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces el Espíritu Santo de Dios obviamente mora en nosotros, pero requiere que nosotros pasemos por el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Ya lo conocemos, ¿no? Despójate de lo que eras, renueva tu mente y revístete de la nueva imagen, ¿no? Para que se haga realidad en nosotros Gálatas 5, 25, que dice que si vivimos por el Espíritu, entonces caminemos o andemos por el Espíritu. ¿Amén o no? Que ese andar, ese caminar es lo que visiblemente los demás perciben. Yo puedo decir que vivo en el Espíritu, pero si mi caminar, mi andar no respalda eso, ¿qué es lo que los demás ven? Que nosotros, ¿cómo le conocemos? A ver, ¿cómo le conocemos nosotros a ese caminar, a ese andar? ¿Cómo le conocemos? ¿Nuestro qué? Testimonio. Nuestro testimonio. Las obras tienen que ser reflejo visible de mi fe. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos? Entonces, más o menos ya sabemos cuál es el paralelo que Pablo está usando ahí. No se embriaguen con vino porque ustedes van a responder a eso. Van a ser influenciados por eso, van a pensar, hablar y actuar de una manera incoherente. Más bien sean llenos del Espíritu de Dios para que piensen, actúen, hablen y se comporten en línea a lo que es una persona nacida de nuevo llena del Espíritu de Dios. Pero bueno, ¿cómo llego yo a ser lleno del Espíritu Santo? Repito, no es así, ¿no? ¿Cómo llego yo a ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, es una responsabilidad personal de cada uno, el buscar ser lleno del Espíritu de Dios. Amén, hermanos, no es cuestión de seguir pasos. A veces hay libros que dicen 15 pasos para ser llenos del Espíritu de Dios. Vivir en santidad. Pero la santidad no le llega a uno solo, hay que buscarla, hay que pelear por ella. Dios nos santifica, pero no es responsabilidad nuestra mantenernos en santidad. Mire que hasta Jesús decía que Él, cada vez que podía, se santificaba más, o sea, se apartaba, ¿no? Entonces, no es eso de 15 pasos para ser lleno del Espíritu de Dios. Son buenos consejos, pero de nada sirven si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, para saber cómo ser llenos del Espíritu de Dios, verá que cuando usted lee este pasaje de Efesios 19, 20, si usted en sus Biblias, si usted ve, por ejemplo, Efesios 19, 20, abajo, en las Biblias a veces hay una lineacita que dice Colosenses tal. ¿Qué quiere decir eso? Que ese pasaje es paralelo a otro. Entonces, si yo voy al de Colosenses, que es igual, porque miren, se los voy a leer los dos para que vean que es igualito. Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me voy a Colosenses 3, 16, que está más adelantico, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias en todo. Son igualitos. Pero este de Colosenses incluye algo que nos puede servir a nosotros de cómo ser llenos del Espíritu de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Todo eso lo conocemos. ¿Qué es la palabra de Cristo? Sabemos que Cristo es Dios, amén. Entonces la palabra de Cristo es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios?
La escritura. Y nos dice que la escritura more. ¿Qué es morar? Habitar, vivir. O sea, eso, ¿no? More en vosotros, ¿qué? Abundantemente. Quiere decir que en nuestra mente, porque recuerde, la palabra cuando dice mora en nosotros no es en el bolsillo ni nada de eso, sino en nuestra mente. ¿Que more qué? Abundantemente. O sea, que haya suficiente y bastante información de Dios en nuestra mente. Recuerde, nosotros somos tan cristianos como información de Cristo tengamos en nuestra mente. Entonces, la recomendación es que haya mucha información de Dios aquí, o sea, que more abundantemente en vuestros corazones, en vuestras mentes. Esa es la mejor manera de ser llenos del Espíritu Santo, o sea, no hay otra, o sea, por medio de la palabra. Recuerda lo que dice la palabra, que el que se une al Señor, uno es con Él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengamos una mente saturada de la palabra de Dios. Por eso la recomendación de Juan 5:39, ¿cuál es? Escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es la única manera, queremos llenura del Espíritu, asegurémonos de que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more abundantemente. ¿En dónde? En vuestros corazones, entendiendo que corazón es principio de pensamientos, en vuestra mente. Amén, hermanos. ¿Y qué consejo podemos recibir? Bueno, Josué 1:8, dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Cristo. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si haces eso, podrías decir que tú eres una persona que tiene llenura del Espíritu. Amén. Pero recuerde, mire todo lo que hay que hacer. No es que alguien te la dé y te ponga la mano encima, no. Es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces ya sabemos cómo ser llenos del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ser llenos del Espíritu de Dios? Porque yo le podría decir, yo tengo llenura del Espíritu, pero ¿cuáles son los efectos? Entonces, volvamos a apoyarnos en ese paralelo del ebrio con el lleno del Espíritu de Dios, ¿cierto? Usted no necesita hacerle un examen de sangre a un borracho para saber si está borracho. ¿Cierto que no? De hecho, antes ni se usaba. Eso de las pruebas de alcohol, de sople, eso es nuevo. Antes, ¿qué le decían los guardas a las personas? Hágame un 4. Hágame un 4 y ¡plum! Se iban, ¿cierto? O camine derecho. Entonces, sí. ¿Entiende? Entonces usted no necesita hacer un examen de sangre para saber si la persona está ebria, porque usted sabe que comienza a hablar sandeces, a hablar cantidad de cosas raras, no coordina. ¿Qué más? Se marea, le dan náuseas. Bueno, hasta por el mismo aliento, ¿no? Entonces, ¿cierto que sí? Igual, o sea, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, también hay señales. Hay señales. ¿Se acuerdan lo que hablamos alguna vez de las señales compatibles con la vida y todo eso? Pero no nos vamos a ir a eso, porque estamos aquí apoyándonos en el consejo que está dando Pablo a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Ahí mismo están. Vamos a repasarlas. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Saben qué es disolución? Hay una mezcla, como que hay una separación, bueno, todo eso, ¿no? Antes ser llenos del Espíritu de Dios y después vienen las señales. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuál es una señal de que uno tiene llenura del Espíritu? Cuando nosotros somos personas de alabanza, de adoración, cuando alabamos, cuando aprovechamos cualquier oportunidad, ¿para qué? Para alabar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Recuerde que nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Dios ha hecho muchas cosas, ¿amén? Que son dignas de alabanza, glorificar su nombre, y lo adoramos por lo que Él es, por lo que representa en nuestra vida, ¿amén, hermanos? Entonces tenemos que ser personas de alabanza. Una persona que realmente es controlada por el Espíritu de Dios, tenga por seguro que no tiene problema ¿en qué? En alabar. A no ser que esté ¿dónde? A ver si se acuerdan. A no ser que la persona esté ¿dónde? En una tierra extraña. Es lo único, ¿de acuerdan? Cántenos una canción. No, no puedo, ¿por qué? Estoy en tierra extraña. O sea, estoy en una tierra donde no está Dios. ¿Y cómo se le llama una tierra donde no está Dios? Una tierra de esclavitud, pecado, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, tenemos que ser personas de alabanza.
Después que sigue más adelante, en el versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que es controlada por el Espíritu de Dios, que tiene llenura del Espíritu, es una persona agradecida con Dios. Siempre dando acción de gracia. Ahora, el ser agradecido, recuerde, no hace parte de nuestra vida, ¿no? Nosotros somos personas, por naturaleza somos personas malagradecidas. Pero debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque lo sentimos, eso depende de la relación. Además, ¿por qué es importante ser agradecidos, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué es bueno ser agradecidos? Porque es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. ¿Acuerdan de Jesús cuando sanó a los leprosos? Eran 10 y se volvió uno. ¿Y los otros dónde están? O sea, yo sé que en el fondo no irá, seguro sí estaban agradecidos, pero sí es importante que manifestemos, que hagamos visible ese agradecimiento a Dios. ¿Estamos, hermanos? Y más adelante en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, una persona controlada por el Espíritu de Dios es una persona que se sujeta ¿a quién? A Dios, que se somete a Dios. Recuerde, el éxito de ganar esta batalla depende de que nosotros nos sometamos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá, ¿no? Entonces, esto de someterse a Dios tiene su toque, ¿ah? Porque recuerde, el someterse más adelante, si ustedes lo ven, nada más les voy a las pinceladas, así nomás, porque va en varias líneas, ¿no? Es tan importante que va en varias líneas. Por ejemplo, en el versículo 22, nada más síganme ahí, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y después dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma. Entonces eso de ser sujetos, tanto la mujer se sujeta a su marido como conviene en el Señor, tanto el marido se sujeta a la mujer que amándola y respetándola, así como Cristo amó a su iglesia. Entonces hay sujeción a nivel de matrimonio. A ver, hermanos, ahora más adelante hay sujeción también de padres a hijos, porque dice en el versículo 4, ¿y vosotros padres qué? Más atrás en el 2 dice, hijos, en el 1, obedeced al Señor en vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, ustedes son controlados por el Espíritu de Dios en la medida en que honren a sus padres y a sus madres, respeten a sus padres y a sus madres, pero los padres también con los hijos en la medida en que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Amén. Mire, de padres a hijos, pero no se queda solo ahí. Siervos, todos los que somos trabajadores, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. Amén. Pero no se queda solo los que son empleados, los que son jefes, dice también, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, es una sujeción en términos generales. Entonces, hay muchas formas de ver si una persona realmente tiene llenura del Espíritu, que tiene una relación íntima con el Espíritu de Dios, es una persona controlada por el Espíritu de Dios cuando actúa en línea a lo que se espera en la palabra. Amén, hermanos. Amén o no. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque ya creo que vienen los chicos. Entonces recuerde nada más que todo este tema del mover del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, no es algo que alguien se lo pueda provocar a uno, es algo que sucede en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, dependiendo de la relación que cada uno tenga con el Espíritu de Dios. Es una responsabilidad de cada uno, es como la fe, ¿no? Nadie te va a aumentar a ti la fe, cada uno tiene la responsabilidad de que su fe crezca en la medida en que usted camine con el Señor, lo conozca a Él. Porque recuerde que la fe es tener confianza con base en la información que uno tiene, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, algunas otras señales de que uno es tomado por el Espíritu de Dios, pues recuerde obviamente que para eso está Gálatas 5:22, habla del fruto del Espíritu, benignidad, gozo, paz, mansedumbre. Todas esas son señales visibles de que uno realmente tiene un caminar en el Espíritu, no las obras de la carne que tarde que temprano se hacen visibles, ¿no? Cuando una persona obviamente se despoja de lo que antes era, cuando ella dice, ya, pero es que este no era lo que era antes. Recuerde que hay un principio que nosotros manejamos. Ciertamente no somos lo que Dios espera que seamos todavía, pero tampoco somos lo que éramos antes, ¿no? Pero no se quede ahí en que usted no cambió, porque si usted le entregó su vida a Cristo y usted no ha cambiado,
No es la palabra la que ha fallado, no es Dios en sus promesas el que ha fallado, es usted que ha fallado porque no ha hecho su parte de despojarse de lo que era y renovar su manera de pensar, ¿no? Entonces ahí es donde viene el asunto de que cuando dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, es porque la adoración es un estilo de vida, no es un caminar en santidad, como decía Miguelito, no es por emociones, porque mira qué daño le hace a la iglesia todo este tema del emocionalismo, ¿ah? El emocionalismo es una piedra de tropiezo para los que llegan por primera vez a una iglesia. Hay gente que le gusta, pero créame que los incrédulos por lo general pasa, como está escrito aquí en 1 Corintios 14:23, cuando dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Entiende? ¿Cuánta gente no nos trata de locos a nosotros? Muchísima, ¿no? Por los malos testimonios, por la cantidad de cosas tan fantasiosas que se ven, que no le hacen para nada daño a la verdadera comunión que cada uno debería tener con el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, no nos dejemos medir por sentimentalismo. Recuerde, nuestra relación con Cristo no depende de lo que sintamos. Es más, muchos de los verdaderos creyentes nunca han sentido nada. Han caminado en obediencia, han caminado haciendo lo que tienen que hacer, viviendo conforme a la palabra, pero no han tenido esas experiencias sobrenaturales de caminar por los techos, ni de levantarse en el aire, nada de eso. ¿Entiende? Hay gente que se frustra por eso. Es que yo no hablo en lenguas, entonces por eso los fuerzan, por eso se ven forzados, entonces por eso caen en la imitación sin tener conciencia de lo grave que es eso. ¿Estamos, hermanos? Nada más termino con este versículo para cerrar, ya para que los chicos vengan. Colosenses 1:9 dice la palabra del Señor, hermanos. Por lo tanto, también nosotros desde el día que lo oímos, esta es una oración que Pablo está haciendo por la iglesia, por los colosenses, allá en Colosas. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que la oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la oración de Pablo para la iglesia, no era, yo estoy orando para que ustedes prosperen económicamente y que la iglesia, no, estamos orando, ¿saben qué? Para que ustedes sean llenos del conocimiento, porque eso es lo más importante, ¿no? Llenos del Espíritu. Entonces, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Esa es la idea, amén, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecado. Esa es la idea, esa es la verdadera llenura. No tenemos que ir buscando más cosas. Busque una comunión con el Espíritu Santo de Dios, métase en la palabra, sature su mente de información de Cristo, y si usted satura su mente de información de Cristo, de seguro que esa información lo va a llevar a que usted piense, hable y actúe conforme a esa información que tiene en su mente. Amén. Si usted tiene información de Dios en su mente, usted es un hombre, una mujer de Dios, una persona llena del Espíritu de Dios. ¿Cuándo se agota eso? Nunca. La fuente de Dios es inagotable, ¿no? No crea que ya lo sabe todo. Siempre hay más que aprender, siempre hay más que aprender. El Señor le decía a Josué, esfuérzate, 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 esfuérzate. No desmayes, no desfallezcas, no bajes la guardia. No es tiempo de rendirse. No es tiempo de mirar atrás, hay que seguir para adelante, como decía Pablo. Prosigo a la meta que todos conocemos. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor, ¿no? Te damos gracias, Padre, en este día, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder compartir este tema, que es un tema muy manoseado. Muy manoseado, todo esto del mover del Espíritu, todo esto de la llenura del Espíritu, manipulado. Yo sé que todos en el fondo anhelamos tener esa llenura, tener esa sensación de que el Espíritu mora en nosotros, y no solamente que mora, sino que controla todo lo que hacemos. Pero eso no es automático, no es algo de magia, ni mucho menos,
requiere que cada uno haga su esfuerzo personal, ¿no? Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, peor todavía, porque no tienes nada, información de Él, nada. Si no le ha entregado su vida a Cristo, usted no ha recibido el Espíritu de Dios y menos vas a tener llenura de algo que no ha recibido, ¿no? Eso es como cuando uno tiene hambre. Si usted no come, nunca se le va a quitar esa llenura, por más que piense y se imagine en el platillo más exquisito. Mientras usted no pague el precio, reciba el producto, lo coma, lo asimile, lo digiera, solo hasta ahí podrá calmar su sensación de hambre, ¿no? Las cosas de Dios no se solucionan con pensar en ellas, ¿no? Es más, ni siquiera con decir que se van a hacer, se solucionan haciéndolas. En el reino de Dios no es el decir, sino el hacer, ¿no? ¿Y quién nos da esa capacidad? El Espíritu de Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así es que si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que, pues sí, todo esto es nuevo porque realmente usted no tiene ninguna relación ni con el Padre, ni con el Hijo, y mucho menos con el Espíritu de Dios. Y por eso tal vez usted entienda por qué vive como vive, ¿no? O sea, no tienes esperanza, no tienes sueños, no tienes nada. No vives, sobrevives, que es diferente, ¿no? Así es que yo lo invito, no dilate más la decisión, ahí donde está, entréguele su vida a Cristo. Empiece a partir de hoy después de Cristo en su vida, ¿no? Y ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente no puedo pretender ser lleno de algo que no he pedido, Señor, de algo que no anhelo, de algo que no atesoro. No puedo, Señor. Vivo en un mundo de indiferencia, en un mundo de lastimarse el unos a otros, de mentirse, de engañarse. Mundo sin esperanza, sin sueños, sin metas, pero no más, Señor. Hoy yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Y una vez limpio, yo pueda estar en capacidad de poder recibir al Espíritu Santo, Señor. Un Espíritu que me va a capacitar para yo poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Que va a dar testimonio de que todo lo que está ahí es real, Señor. Que me va a dar testimonio a mí también de que si mi arrepentimiento ha sido genuino, genuino es mi nuevo nacimiento, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o escuchar esta prédica, porque la empecé a ver o vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, pues animarle nada más, porque el camino que queda por delante es largo. Bueno, nadie nos garantiza que uno se vaya a morir mañana, pero hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho que aprender, hay mucho que capacitarse. Así es que si le podemos ayudar en algo, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí. 87725957 es mi número para que me llame, me ponga un mensaje si quiere acompañarnos un domingo de estos. Pastor Eber Molina, y con gusto lo podemos anotar y será una bendición que usted pueda estar aquí con nosotros algún domingo. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.